El tren chirrió al detenerse en la estación de Ronda. Y el polvo del andén se alzó como un velo sobre los recuerdos de Clara. Habían pasado 730 días desde que dejó este pueblo. Su hogar. Para servir en una misión en el extranjero. Pero al bajar, con su mochila militar al hombro, no sintió la calidez del regreso, sino un frío que le apretó el pecho, su hermana pequeña. Lucía no estaba entre la multitud. Clara, de 28 años. Tenía la piel curtida por el sol del desierto y los ojos marcados por noches sin dormir. Su uniforme, aunque impecable, llevaba las arrugas de un viaje largo. Había soñado con este momento, volver a Ronda. A las calles empedradas. Al aroma de azahar y a los brazos de su familia. Pero algo estaba mal. Nadie la esperaba. Ni su madre. Ni su padre. Ni Lucía. Su sombra inseparable. La niña de 22 años que siempre la miraba como si fuera una heroína. Caminó por el pueblo, sintiendo las miradas de los vecinos. Algunos sonreían. Otros susurraban. Pobre Clara. Oyó decir a una anciana desde un balcón. Su corazón se aceleró. ¿Qué había pasado? La casa familiar. Una construcción de piedra con geranios en las ventanas. Estaba a solo unas calles. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza. Nadie respondió. Insistió. Y al fin, su madre, Carmen, abrió. Su rostro, antes cálido, estaba rígido, como si cargara un secreto demasiado pesado. ¿Dónde está Lucía? Preguntó Clara. Sin rodeos. Carmen bajó la mirada. Lucía ya no vive aquí. Clara sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué quieres decir con ya no vive aquí? Es mi hermana. Es tu hija. Se fue. Clara. No podíamos aceptarlo. Ella, Carmen titubeó. Su voz quebrándose. Ella no es como nosotros. Clara apretó los puños. Había enfrentado tormentas de arena. Noches de insomnio en campamentos militares. Pero nada la había preparado para esto. Su madre, con lágrimas contenidas, le confesó que Lucía había sido expulsada de casa tras admitir que amaba a una mujer. En Ronda, un pueblo donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos. La confesión de Lucía fue un escándalo. Su padre, Antonio, un hombre de fe estricta, la había echado sin mirar atrás. Clara no podía creerlo. Lucía. Su Lucía. La chica que escribía poemas en los márgenes de los libros. Que soñaba con pintar murales en las plazas. ¿Expulsada? Recordó las cartas que Lucía le enviaba al campamento. Llenas de vida. De sueños. De amor por una tal Elena. Clara nunca juzgó, para ella. El amor de su hermana era tan puro como el suyo propio. Pero ahora, su familia, su hogar, se había roto. Sin despedirse de su madre, Clara salió corriendo. Sabía dónde encontrar a Lucía. Había un lugar. Un olivar al borde del pueblo.
donde solían esconderse de niñas. Allí, bajo un cielo que se teñía de púrpura, encontró a su hermana. Lucía, con el cabello largo desordenado y una mochila vieja a sus pies. Estaba sentada contra un árbol, con los ojos rojos de tanto llorar. Lucía, gritó Clara, corriendo hacia ella. Lucía levantó la vista. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. Las hermanas se fundieron en un abrazo, como si quisieran recomponer con sus cuerpos todo lo que se había roto. No sabía si volverías, sollozó Lucía. Siempre vuelvo por ti, respondió Clara, con la voz rota. Esa noche, bajo las estrellas, Clara escuchó la historia de Lucía. Había conocido a Elena, una artista de Sevilla, en un taller de pintura. Su amor había florecido en secreto. Pero cuando Antonio las descubrió, todo se derrumbó. Lucía fue humillada, echada de casa como si fuera una desconocida. Ahora vivía en una pensión barata, sobreviviendo con trabajos esporádicos, mientras Elena luchaba por mantenerla a flote. Clara sintió rabia, pero también una determinación feroz. No permitiría que su hermana enfrentara esto sola. Había jurado protegerla desde que eran niñas. Y aunque el pueblo, su familia y el mundo entero se opusieran, cumpliría su promesa. Vamos a arreglar esto, Lucía. Juntas, dijo, apretando su mano. Pero en su interior, Clara sabía que el camino sería duro. Ronda no era un lugar fácil para quienes desafiaban las normas. Y mientras las luces del pueblo se apagaban, una tormenta se gestaba en el horizonte. La pensión donde Lucía se alojaba olía a humedad y a sueños rotos. Era un edificio estrecho en una callejuela de Ronda, con paredes desconchadas y una escalera que crujía bajo los pasos de Clara. Lucía la guió hasta una habitación pequeña, con una cama individual y un escritorio cubierto de bocetos. En la pared, un dibujo a carboncillo mostraba a una mujer de ojos profundos, Elena. Supuso Clara. No puedo creer que te hayan hecho esto, dijo Clara, dejando su mochila militar en el suelo. Lucía se encogió de hombros, tratando de parecer fuerte. Pero sus manos temblaban. No es solo papá. Es todo el pueblo. Las miradas. Los murmullos, me siento como una extraña en mi propia casa. Clara quiso gritar. Romper algo. Pero se contuvo. En su lugar, tomó las manos de su hermana y la miró a los ojos. No eres una extraña. Eres mi hermana. Y este pueblo no decide quién eres. Lucía sonrió débilmente. Pero la tristeza seguía allí, como una sombra. Contó cómo Elena había intentado hablar con sus padres, cómo había suplicado por un poco de comprensión. Pero Antonio la había echado con palabras que cortaban como cuchillos. Carmen, atrapada entre el amor por su hija y la lealtad a su esposo, había elegido el silencio. Clara decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, llevó a Lucía a una cafetería en el centro del pueblo. Un lugar donde las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Ronda. Allí, entre el aroma del café y el murmullo de los clientes, Clara trazó un plan.
Vamos a buscar a Elena. Ella es parte de tu vida. Y quiero conocerla. Luego. Hablaremos con mamá. Papá será más difícil. Pero lo enfrentaremos juntas. Lucía dudó. No sé si estoy lista para enfrentarme a ellos otra vez. Clara. Duele demasiado. Clara apretó su mano. No estás sola. Soy una soldado. ¿Recuerdas? No me rindo fácilmente. Esa tarde. Tomaron un autobús hacia Sevilla. Lucía había mencionado que Elena trabajaba en un pequeño estudio de arte en el barrio de Triana. El trayecto fue silencioso. Pero Clara podía sentir el nerviosismo de su hermana. Cuando llegaron al estudio. Una mujer joven. De unos 25 años. Con el cabello recogido en un moño desordenado y manchas de pintura en las manos. Salió a recibirlas. Era Elena. Con una sonrisa cálida pero ojos cansados. Como si cargara el peso de los últimos meses. Clara. ¿Verdad? Dijo Elena. Extendiendo una mano. Lucía no para de hablar de ti. Clara la observó. Había algo en Elena que inspiraba confianza, su voz suave. Su manera de mirar a Lucía como si fuera el centro del universo. Pero también había dolor en sus ojos. El mismo que Clara veía en su hermana. Cuéntame todo, pidió Clara. Sentándose con ellas en el estudio. Elena explicó cómo había conocido a Lucía en un taller de pintura. ¿Cómo? Poco a poco. Sus charlas sobre arte se convirtieron en algo más profundo. Cómo habían planeado un futuro juntas. Hasta que el mundo se les vino encima. No quiero que Lucía pierda a su familia por mí, dijo Elena. Con la voz quebrada. Pero tampoco puedo dejarla ir. Clara sintió un nudo en la garganta. Había visto suficiente en sus años como soldado para saber que el amor. En cualquier forma. Era un tesoro raro. Y no iba a dejar que el miedo o el prejuicio lo destruyeran. Nadie va a separaros, prometió Clara. Pero necesitamos un plan. Esa noche. En el estudio de Elena. Las tres mujeres hablaron hasta la madrugada. Clara propuso regresar a Ronda y confrontar a sus padres. Pero también buscar aliados en el pueblo. Había vecinos. Como doña Mercedes. La anciana que regentaba la panadería. Que siempre habían querido a Lucía. Tal vez podrían ayudar. Sin embargo, Clara no podía ignorar el presentimiento de que algo más grande se avecinaba. En Ronda. Los rumores corrían como el viento. Y no todos en el pueblo estarían dispuestos a aceptar la verdad de Lucía. El regreso a Ronda fue tenso. Clara. Lucía y Elena viajaron juntas. Apretadas en el asiento trasero de un autobús que olía a gasolina y a verano. Clara observaba a su hermana. Que no soltaba la mano de Elena. Había fuerza en ese gesto. Pero también miedo. Ronda no era Sevilla, aquí. Las tradiciones eran como cadenas invisibles. Y Clara sabía que su familia no sería el único obstáculo. Al llegar al pueblo, Clara notó cómo las miradas se clavaban en ellas. Algunos vecinos la saludaban con cortesía. Pero otros apartaban la vista. Como si el amor entre Lucía y Elena fuera una afrenta personal. Clara apretó los dientes.
Había enfrentado enemigos en el campo de batalla. Pero esta guerra era diferente, era contra el silencio. El juicio. El miedo al cambio. Decidieron empezar por doña Mercedes. La panadera. Su tienda. En la plaza principal. Era un refugio de aromas dulces y recuerdos de infancia. Mercedes. Una mujer de unos 60 años con el cabello blanco recogido en un moño. Las recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver la seriedad en los rostros de las jóvenes. Clara. Pequeña. Estás de vuelta, dijo, limpiándose las manos en el delantal. ¿Y Lucía, qué ha pasado? Clara explicó todo. Sin rodeos. La expulsión de Lucía. El dolor de su hermana. El amor que compartía con Elena. Mercedes escuchó en silencio. Sus ojos moviéndose entre las tres mujeres. Cuando Clara terminó, la anciana suspiró. Este pueblo es duro. Niñas. Pero no todos piensan como tu padre. Dame un día. Hablaré con algunas personas. Clara sintió una chispa de esperanza. Mercedes era respetada en Ronda, su palabra tenía peso. Pero antes de que pudieran agradecerle, la puerta de la panadería se abrió con un golpe. Era Antonio, el padre de Clara y Lucía, con el rostro rojo de ira. Lucía, ¿cómo te atreves a volver aquí con ella? Gritó, señalando a Elena. El aire se volvió denso. Los clientes de la panadería se giraron. Algunos murmurando. Otros paralizados. Clara se puso delante de su hermana. Como un escudo. Papá. Para, dijo. Con una calma que escondía su furia. Lucía es tu hija. No puedes tratarla como si no valiera nada. Antonio temblaba. Sus puños cerrados. No es mi hija si elige este camino. ¿Y tú? Clara. ¿Cómo puedes defenderla? Porque es mi hermana. Y porque el amor no es un pecado, respondió Clara. Su voz firme como una roca. Elena dio un paso adelante. Con lágrimas en los ojos pero la cabeza alta. Señor. Yo amo a su hija. No quiero hacerle daño a nadie. Solo quiero estar con ella. Antonio no respondió. Giró sobre sus talones y salió, dejando un silencio pesado. Mercedes puso una mano en el hombro de Lucía. No será fácil. Pero no estáis solas, dijo. Esa noche, las tres mujeres se quedaron en la pensión. Clara no podía dormir. Su mente dando vueltas. Sabía que su padre no cedería fácilmente. Pero también sabía que su madre, Carmen, era la clave. Carmen siempre había sido más suave. Más abierta. Aunque atrapada bajo la sombra de Antonio. Al día siguiente, Clara fue sola a la casa familiar. Carmen estaba en la cocina, cortando verduras con movimientos mecánicos. Mamá. Tenemos que hablar, dijo Clara, sentándose frente a ella. Carmen evitó su mirada. No sé qué hacer. Clara. Tu padre él cree que está protegiendo a la familia. ¿Protegiéndonos? Echó a Lucía como si fuera basura. Clara alzó la voz.
Pero se contuvo. Mamá. Tú la quieres. Lo sé. Ayúdame a traerla de vuelta. Carmen dejó el cuchillo sobre la mesa. Sus manos temblando. No es tan simple. La gente habla. Clara. Nos miran como si hubiéramos fallado. Clara sintió una punzada de dolor. ¿Y qué es más importante? ¿Lo que dice la gente o tu hija? Carmen no respondió. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara supo que había tocado una fibra. Pero también que el camino hacia la reconciliación sería largo. Los días siguientes fueron una danza de emociones encontradas. Clara. Lucía y Elena se convirtieron en un trío inseparable. Planeando cada paso con cuidado. Clara insistía en que debían ganar el apoyo del pueblo. O al menos de aquellos dispuestos a escuchar. Mercedes cumplió su promesa y habló con algunos vecinos, el cura joven del pueblo. Don Miguel. Y un grupo de mujeres que se reunían en la biblioteca local. No todos estaban de acuerdo. Pero algunos mostraron compasión. Dadles tiempo, dijo don Miguel. Un hombre de unos 40 años con una voz serena. El cambio no llega de un día para otro. Pero el amor siempre encuentra un camino. Clara agradeció sus palabras. Pero no podía ignorar la tensión que crecía. Los rumores se intensificaban. Y algunos vecinos dejaron de saludarlas. Una tarde. Mientras caminaban por la plaza. Un grupo de chicos jóvenes les gritó insultos desde un banco. Elena apretó la mano de Lucía. Pero Clara dio un paso hacia ellos. Con la postura de una soldado lista para el combate. ¿Tenéis algo que decirme a la cara? Preguntó. Su voz cortante. Los chicos se rieron. Pero se dispersaron. Lucía. Temblando. Susurró, no vale la pena. Clara. Esto solo empeora las cosas. No voy a dejar que te humillen, respondió Clara. Pero en su interior. Sabía que Lucía tenía razón. La confrontación directa no siempre era la solución. Esa noche. Clara organizó una reunión en el estudio de Elena. Que habían convertido en su base temporal. Invitaron a Mercedes. Don Miguel y a una vecina. Isabel. Que había perdido a su hijo por no aceptar su identidad. Isabel. Con lágrimas en los ojos. Compartió su historia. No cometáis el mismo error que yo, dijo. No dejéis que el orgullo o el miedo os roben a quienes amáis. Sus palabras resonaron en Clara. Decidió que era hora de intentar algo más arriesgado, una carta pública. Con la ayuda de Lucía. Que tenía un don para las palabras. Escribieron un mensaje dirigido al pueblo. Explicaron la historia de Lucía y Elena. Su amor. Su dolor. Y la injusticia de ser rechazadas por ser quienes eran. Don Miguel prometió leer la carta en la misa del domingo. Un acto valiente que podía cambiar las cosas o empeorarlas. El domingo llegó. Y la iglesia estaba llena. Clara. Lucía y Elena se sentaron al fondo. Sintiendo las miradas de los feligreses. Cuando don Miguel subió al púlpito y comenzó a leer la carta. El silencio era tan denso que podía cortarse. Amar no es un pecado, dijo. Su voz resonando en las paredes de piedra. Lo que hiere es el rechazo.
El juicio. El abandono de quienes más deberíamos proteger. Algunos asintieron. Otros bajaron la cabeza. Antonio. Sentado en la primera fila. Se levantó y salió de la iglesia sin decir una palabra. Carmen. A su lado. Se quedó. Con las manos apretadas en su regazo. Después de la misa. El pueblo estaba dividido. Algunos vecinos se acercaron a Lucía y Elena, ofreciendo palabras de apoyo. Otros las evitaron. Pero Clara sintió que habían dado un paso adelante. La verdad estaba a la luz. Y nadie podía ignorarla. Esa noche, Carmen apareció en la pensión. Lucía se quedó congelada al verla. Pero Clara la animó a acercarse. He hablado con tu padre, dijo Carmen. Su voz temblorosa. No está listo. Pero quiero intentarlo. Quiero entenderte. Lucía. Fue un pequeño paso. Pero para Lucía. Fue como si el mundo entero se abriera. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras abrazaba a su madre. Clara. Desde la puerta. Sintió que la esperanza comenzaba a ganar terreno. La reconciliación con Carmen trajo un rayo de luz. Pero Clara sabía que Antonio seguía siendo una muralla infranqueable. Decidió enfrentarlo directamente. Sin rodeos. Una mañana. Mientras el sol apenas despuntaba sobre las colinas de Ronda. Clara fue a la casa familiar. Antonio estaba en el patio trasero. Arreglando una vieja mesa de madera. Como si el trabajo manual pudiera acallar sus pensamientos. Papá. Tenemos que hablar, dijo Clara. Plantándose frente a él. Antonio no levantó la mirada. No hay nada que decir. Hay todo que decir, insistió Clara. Echaste a Lucía. Tu propia hija. Por amar a alguien. ¿Eso es lo que te enseñó tu fe? ¿Rechazar a los que quieres? Antonio dejó caer el martillo con un golpe seco. No entiendes. Clara. Esto no es solo sobre Lucía. Es sobre nuestra familia. Nuestra reputación. Lo que la gente espera de nosotros. Clara sintió una furia que apenas pudo contener. ¿Y desde cuándo te importa más la gente que tu propia sangre? La discusión escaló. Las voces resonando en el patio. Por primera vez. Clara vio a su padre dudar. Pero no ceder. Cuando se fue. Sintió que había perdido algo más que una conversación. Pero no se rendiría. Mientras tanto. Lucía y Elena trabajaban en un proyecto que les dio esperanza, una exposición de arte en el Centro Cultural de Ronda. Elena había convencido a un amigo galerista para prestarles el espacio. Y Lucía estaba pintando como nunca antes. Sus lienzos eran un reflejo de su dolor. Su amor y su lucha. Clara las ayudó a organizar todo. Desde colgar los cuadros hasta repartir volantes por el pueblo. El día de la exposición. El centro cultural estaba lleno. Vecinos curiosos. Amigos de Elena de Sevilla y algunos aliados de Ronda acudieron. Los cuadros de Lucía contaban una historia sin palabras, el amor entre dos mujeres. La soledad de ser rechazada. La fuerza de seguir adelante. Al final de la noche. Una anciana se acercó a Lucía. Con lágrimas en los ojos.
Mi nieta es como tú, dijo. Gracias por mostrarme que no está sola. Lucía no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, sintió que su arte podía cambiar algo. Aunque fuera un corazón a la vez. Pero no todo fue tan esperanzador. Esa noche, alguien pintó insultos en la puerta del centro cultural. Clara, al verlo, sintió que la rabia la consumía. Sabía quiénes podían estar detrás, un grupo de jóvenes que habían estado acosando a Lucía y Elena desde su llegada. Decidió enfrentarlos. Pero Elena la detuvo. No luches con odio. Clara. Lucha con amor, dijo. Esas palabras resonaron en Clara. Decidió canalizar su energía en algo más grande, una marcha por la aceptación. Con la ayuda de Don Miguel, Mercedes e Isabel, comenzaron a organizarla. La idea era simple pero poderosa, caminar por las calles de Ronda, mostrando que el amor no debía ser escondido ni castigado. La noticia de la marcha corrió como pólvora. Algunos vecinos se unieron. Otros la condenaron. Antonio, al enterarse, llamó a Clara por teléfono, su voz temblando de ira. No hagas esto. Clara. Vas a destruir a esta familia. No. Papá. Estoy tratando de salvarla, respondió ella. Antes de colgar. El día de la marcha se acercaba. Y con él, la certeza de que Ronda nunca volvería a ser la misma. La mañana de la marcha amaneció con un cielo gris. Como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Clara. Lucía y Elena se reunieron en la plaza principal. Junto a un grupo pequeño pero decidido de aliados, Mercedes, Don Miguel, Isabel y una decena de vecinos que habían decidido apoyarlas. Algunos llevaban carteles con frases como "El amor no se juzga" y "Ronda es para todos". Clara, con su uniforme militar, encabezó la marcha. Sabía que su presencia, como soldado y como hermana, enviaba un mensaje poderoso. Lucía y Elena caminaban de la mano, sus rostros mezclando miedo y determinación. A medida que avanzaban por las calles empedradas, más personas se unían, una madre con su hija. Un joven que había perdido a un amigo por el rechazo. Una pareja mayor que simplemente creía en la justicia. Pero no todos los recibieron con los brazos abiertos. Desde los balcones, algunos vecinos gritaban insultos. Un grupo de jóvenes, los mismos que habían vandalizado el centro cultural, arrojó tomates desde una esquina. Clara se interpuso, recibiendo un impacto en el pecho. No retrocedió. Seguid caminando, gritó, limpiándose el rostro. Lucía apretó la mano de Elena. Y juntas continuaron, sus pasos resonando como un desafío. La marcha llegó al ayuntamiento, donde Don Miguel pronunció un discurso breve pero conmovedor. Este pueblo no se define por el miedo, sino por el amor, dijo. Y hoy estamos eligiendo amar. La multitud aplaudió. Pero Clara notó una figura al borde de la plaza, Carmen. Su madre estaba allí, sola, con los ojos fijos en Lucía. Clara se acercó a ella, con el corazón acelerado. Mamá.
Ven con nosotras, suplicó. Carmen dudó, mirando a su alrededor, como si temiera ser vista. Pero algo en los ojos de Clara, en la fuerza de su hija, la hizo dar un paso adelante. Tomó la mano de Clara y se unió a la marcha, caminando junto a Lucía. Fue un momento pequeño, pero monumental. Lucía rompió a llorar, abrazando a su madre en medio de la plaza. Elena, a su lado, sonrió con lágrimas en los ojos. Pero la paz duró poco. Esa noche, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la pensión. El mensaje era claro, no todos en Ronda estaban dispuestos a aceptar el cambio. Clara, furiosa, quiso salir a buscar a los culpables. Pero Lucía la detuvo. No podemos responder con violencia. Clara. Si lo hacemos, nos convertimos en ellos. Clara respiró hondo, dejando que las palabras de su hermana calmaran su ira. Decidió que la mejor respuesta era seguir adelante. Mostrar que no las intimidarían. Al día siguiente, organizaron un taller de arte en la plaza. Abierto a todos. Lucía y Elena enseñaron a niños y adultos a pintar, a expresar sus emociones en lienzos. Fue un éxito inesperado, decenas de personas acudieron. Y por un momento, el pueblo pareció unirse en algo más grande que el odio. Sin embargo, Clara sabía que el verdadero desafío seguía siendo Antonio. Decidió hacer un último intento. Fue a la casa familiar. Esta vez con un plan diferente, no confrontar, sino escuchar. Encontró a su padre en el mismo patio, trabajando en silencio. Papá. Sé que esto es difícil para ti, dijo, con voz suave. Pero Lucía es tu hija. Y te necesita. Antonio no respondió. Pero por primera vez, no la interrumpió. Clara siguió hablando, contándole historias de su tiempo en el ejército. De cómo había aprendido que el amor y la familia eran lo único que importaba al final del día. Cuando terminó, Antonio seguía en silencio. Pero había una grieta en su armadura. No prometo nada, dijo al fin. Pero lo pensaré. Era poco. Pero para Clara, era suficiente. Por ahora. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. La marcha y el taller de arte habían dejado una marca en Ronda. Algunos vecinos comenzaron a saludar a Lucía y Elena con más calidez. Y el centro cultural recibió propuestas para nuevas exposiciones. Pero las amenazas no desaparecieron. Notas anónimas aparecían en la puerta de la pensión. Y Clara notó que los mismos jóvenes que las habían acosado seguían vigilándolas desde lejos. Decidió tomar medidas. Con la ayuda de un amigo de su unidad militar, ahora policía en Málaga, investigó discretamente. Descubrieron que el líder del grupo, un chico llamado Javier, tenía un historial de problemas en el pueblo. Clara lo confrontó en un callejón. No con violencia, sino con palabras firmes. No sé qué tienes contra mi hermana. Pero esto termina ahora, dijo. Si vuelves a acercarte a ella o a Elena, te arrepentirás. Javier se rió. Pero había miedo en sus ojos.
Clara sabía que no podía detener el odio de todos. Pero al menos podía proteger a su hermana. Mientras tanto, Lucía y Elena planeaban su futuro. Querían abrir un pequeño taller de arte en Ronda. Un lugar donde cualquiera pudiera crear sin miedo al juicio. Clara las ayudó a buscar un local. Y encontraron un espacio perfecto cerca de la plaza principal. Era pequeño, pero lleno de posibilidades. Carmen se involucró más, visitando la pensión regularmente. Una tarde, trajo una bandeja de dulces caseros. Algo que solía hacer cuando Lucía y Clara eran niñas. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, le dijo a Lucía. Con la voz temblorosa. ¿Y de ti, Clara? Por no rendirte nunca. Lucía abrazó a su madre. Y por un momento, todo pareció posible. Pero Antonio seguía siendo un enigma. Clara lo veía en la distancia, trabajando en su taller. Pero no hablaba con él. Sabía que necesitaba tiempo. Pero el reloj seguía corriendo. Una noche, mientras las tres mujeres pintaban el nuevo local, Clara recibió una llamada inesperada. Era don Miguel. Clara, tu padre quiere verte. Está en la iglesia. Con el corazón en la garganta, Clara fue corriendo. Encontró a Antonio sentado en un banco, con la cabeza baja, como si estuviera rezando. Papá, dijo Clara, sentándose a su lado. Antonio levantó la mirada. Sus ojos llenos de un dolor que Clara nunca había visto. No sé cómo hacer esto. Clara. Todo lo que creía se está derrumbando. Clara tomó su mano. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo tienes que querer a Lucía. Antonio asintió lentamente. Quiero intentarlo. Pero no sé si puedo. Clara sintió que algo dentro de ella se aligeraba. No era una victoria completa. Pero era un comienzo. Esa noche, le contó todo a Lucía y Elena, que lloraron de alivio. El taller de arte abrió una semana después, con una pequeña ceremonia a la que acudieron decenas de vecinos. Carmen estaba allí, sonriendo con orgullo. Antonio no vino. Pero Clara notó que la puerta de la iglesia, al otro lado de la plaza, estaba entreabierta. Sabía que él estaba mirando, aunque fuera desde las sombras. El taller de arte se convirtió en un refugio para Ronda. Niños, jóvenes y ancianos acudían a pintar, a hablar, a compartir. Lucía y Elena encontraron su lugar. No solo como artistas, sino como un faro para quienes se sentían fuera de lugar. Clara, aunque seguía siendo una soldado, decidió quedarse en Ronda un tiempo más, ayudando a sus hermanas y vigilando que el pueblo no retrocediera. Una tarde, mientras pintaban un mural en la plaza, Antonio apareció. No dijo nada. Solo se quedó mirando los colores que Lucía y Elena mezclaban con tanta pasión. Clara se acercó a él, con el corazón acelerado. ¿Qué haces aquí? Papá, preguntó. Antonio respiró hondo. Quería ver lo que mi hija ha creado. Lucía.
Al verlo, dejó caer el pincel. Elena la tomó de la mano, dándole fuerza. Antonio dio un paso adelante, su voz temblando. No entiendo todo esto, Lucía. Pero no quiero perderte otra vez. Lucía corrió hacia él. Y por primera vez en meses, padre e hija se abrazaron. No fue perfecto. No borró el dolor. Pero fue un comienzo. Carmen, que observaba desde la distancia, se unió. Y la familia, rota por tanto tiempo, comenzó a sanar. Clara sabía que el camino no terminaba ahí. Ronda aún tenía sombras. Vecinos que nunca aceptarían a Lucía y Elena. Pero también había luz, las risas de los niños en el taller. Las palabras de apoyo de don Miguel. La fuerza de Carmen al elegir a su hija por encima del miedo. Una noche. Bajo las estrellas. Clara. Lucía y Elena se sentaron en el olivar donde todo comenzó. Gracias. Clara, dijo Lucía, apoyando la cabeza en su hombro. Sin ti, no lo habría logrado. Clara sonrió, mirando el cielo. No, pequeña. Tú lo lograste. Yo solo te seguí. El pueblo de Ronda cambió. Poco a poco. No fue una revolución, sino un susurro de cambio. Llevado por el amor de dos mujeres y la valentía de una soldado que nunca dejó de luchar por su familia. Y en ese cambio, Clara encontró su verdadero hogar, no en un lugar, sino en las personas que amaba.